No hubo juicio, no hubo acusados y jamás se encontró el culpable. En el asesinato de la niña de 6 años, JonBenet Ramsey, reina infantil de belleza en un país obsesionado con estos concursos. Solo hubo sospechas, medias verdades y alguna mentira. Han pasado 20 años desde que el Servicio de Emergencias de Boulder, del estado de Colorado, recibió una llamada de auxilio de una madre desesperada desde el teléfono de su lujosa casa victoriana. La mujer era Patsy Ramsey, basada en Miss West Virginia. En la mansión de 4 plantas se encontraba también su marido John, multimillonario empresario de éxito. Y su hijo Burke, de 9 años, hermano de JonBenet Ramsey. Las especulaciones fueron muchas. Que Patsy golpeó a la niña accidentalmente y luego intentó simular su secuestro. Que el padre fue el autor del asesinato. Que el pequeño Burke Ramsey de 9 años conocía lo que pasó. La prensa publicó todas las hipótesis, incluida la que el intruso hubiera entrado en la casa. Ninguno se pudo demostrar. Los restos de ADN no fueron concluyentes. En el cuerpo de JonBenet había restos, pero no coincidían con ningún perfil. La policía exoneró a los padres de cualquier responsabilidad y les pidió perdón públicamente. Ninguna de las dos teorías que barajaban los investigadores se pudo comprobar. La primera, que el autor estaba dentro de la familia. Y la segunda, que un intruso se coló por una ventana y mató a la niña en su propia casa. Hasta hoy, es un crimen perfecto, uno de los misterios sin resolver más famosos del mundo y uno de los casos más seguidos de toda la historia de Estados Unidos. Solo comparable al juicio de asesinato contra O.J. Simpson. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. En el día de hoy estaremos cubriendo un tema que lleva aproximadamente 20 años sin resolverse. Estamos hablando sobre el caso de JonBenet Ramsey, en el que nos deja pensando, ¿cómo es posible que pueden matar a un miembro de nuestra familia en nuestro propio hogar y ni tan siquiera enterarnos o ver rastros de evidencia de lo que haya sucedido? Esto es un caso que nos deja pensando, ¿cómo esto es posible? El 26 de diciembre de 1996, la madre de JonBenet encontró una carta de 3 páginas en el primer piso de su hogar. En la nota se especificó que se pedían $118,000 por el rescate de la niña. Los padres llamaron a la policía, desobedeciendo las específicas instrucciones que el captor les dio. 911 emergency. Police. What's going on? 15th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does gone. it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Patsy Ramsey. I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, Please, there's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath away, Please, okay? hurry. Patsy, 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 Patsy. No deben contactar ni a las autoridades, ni amigos, ni a familiares. La nota también sugería que la recolección de dinero
sería monitoreada por el criminal y que JonBenet estaría de vuelta a casa tan pronto le dieran el dinero solicitado. Ese mismo día, la detective de policía Boulder, Linda Arndt, le pidió a Fritz White, un amigo de los Ramseys, que llevara a John, el papá de Ramsey, junto a él, y que buscaran en la casa algo inusual o si veían algún rastro de algo. El padre de la niña, junto a dos amigos, comenzaron la búsqueda en el sótano. 8 horas después de desaparecerse la niña JonBenet, encontraron su cuerpo cubierto en una sábana blanca. John tomó el cadáver de su hija y lo llevó al primer piso de su hogar, lo que las autoridades interpretan como un acto para enturbiar las futuras investigaciones. Esa noche, las autoridades permitieron la remoción del cuerpo de la menor. Vamos a analizar un poco esto. Si realmente eres un padre y tú no quieres que nadie más pues esté tocando la evidencia y encuentres el cuerpo de tu hija, ¿cómo es posible que puedes estar moviendo la evidencia en el que puede ayudar a resolver el caso de tu hija? Esto es una de las cosas en las que nos ponemos a pensar. ¿Cómo es posible que el papá de esta niña pueda hacer algo para poder dañar la evidencia o cosas que puedan ayudar a la aclaración del caso? Los resultados de la autopsia revelaron que la víctima había sido asesinada por estrangulación y por una fractura en el cráneo. Su boca estaba tapada con cinta adhesiva. Algunas de las cosas utilizadas para estrangularla fueron un garrote, confeccionado con una correa de nailón y un mango de una brocha. Su cabeza se dañó al recibir severos traumas. En las pruebas también se pudo confirmar que la niña fue abusada sexualmente. La causa de muerte oficial fue por asfixia por estrangulación, asociado con trauma cráneo-cerebral. Los exámenes también evidenciaron que la niña había comido piña unas pocas horas antes de su muerte, momento en el cual su madre había alegado que estaba ausente. En su casa se descubrieron 3 huellas que no eran de ningún familiar y también una cuerda que no pertenecía a nadie en el cuarto de los huéspedes. En el pantalón de la niña se podían ver rastros de sangre y semen, en el que ninguno de las dos eran de algún familiar cercano o amigo. El jurado de instrucción, que revisó las evidencias de la muerte de la niña JonBenet Ramsey, de 6 años, acusó a sus padres de abuso infantil, que resultó en deceso, incluido asesinato premeditado según documentos divulgados en el año 2013. Los documentos argumentan que ambos padres intentaron retrasar o evitar el arresto del supuesto homicida. El periódico Daily Camera informó en ese año que el jurado había emitido una acusación formal, pero no fue sino hasta recientemente que los documentos revelados evidenciaron por primera vez los cargos contra los Ramsey. El jurado acusó a John y Patsy Ramsey de ayudar a alguien que cometiera homicidio, aunque el documento no identifica al presunto asesino. El entonces fiscal de distrito Alex Hunter, quien presentó las pruebas al jurado, rechazó presentar cargos bajo el siguiente argumento: yo y mi equipo fiscal consideramos que no tenemos suficiente evidencia para garantizar que se presenten cargos contra cualquiera que haya sido investigado hasta ahora. Solo las páginas que fueron firmadas por el presidente del jurado de instrucción y que fueron consideradas actos oficiales de este fueron divulgadas. La secuencia en la que se presentaron los cargos implica que hubo otros que el jurado sometió a consideración pero rechazó. Hunter no respondió a una llamada telefónica que le dejó la agencia Associated Press antes de que se revelaran los documentos. El jurado emitió su encauzamiento 3 años después de que el cuerpo de la niña, que era reina de belleza, apareciera golpeada y estrangulada en su casa, en la ciudad de Boulder, en el estado de Colorado, el 26 de diciembre de 1996. Según las acusaciones, los supuestos crímenes ocurrieron entre el 25 y 26 de diciembre. Los Ramseys afirmaron su inocencia y ofrecieron una recompensa de $100,000 por la captura del asesino, además de lanzar una campaña en los periódicos en busca de las pruebas.
Karen Steinhauser, ex fiscal y profesora de Derecho, dijo que los jurados de instrucción algunas veces escuchan pruebas que no serán admitidas en un juicio, pero que pueden formar la base de un encausamiento. Pero agregó que los fiscales tienen que tener fe en que pueden probar su caso más allá de la duda razonable antes de presentar los cargos. Detalles sensacionalistas del crimen y videos impactantes de la niña maquillada y vestida como adulta en concursos de belleza convirtieron el caso en uno de los grandes misterios en Estados Unidos a mediados de la década de 1990. Patsy Ramsey, la madre de la víctima, falleció de cáncer en el 2006, el mismo año que un maestro fue arrestado en Tailandia tras alegar falsamente que era el asesino de JonBenet. La ex fiscal de distrito, Mary Lacey, libró de culpa a Ramsey en el 2008 basada en nuevas pruebas de ADN que sugerían que el asesino no era un familiar. Se intentó establecer contacto con Lacey sin obtener respuesta alguna. A lo largo de los años, algunos expertos han sugerido que los investigadores metieron la pata en el caso tan profundamente que quizás nunca se pueda resolver. Recientemente, John Ramsey pidió a las autoridades que publicaran todos los documentos del jurado de instrucción sobre el caso si el encausamiento se hacía público. Pero el juez dijo que la transcripción del proceso y las pruebas presentadas no se consideraban una medida oficial a tenor con la ley que rige los registros de los tribunales penales. El juez agregó que revelar tal información pudiera afectar a otros jurados de instrucción cuya labor es secreta. Nearly 2 decades after 6-year-old JonBenet Ramsey was found murdered in her home in Boulder, Colorado, the unsolved case continues to raise questions and grab headlines. In September 2016, Dr. Phil McGraw is scheduled to interview JonBenet's brother, Burke, on his CBS talk show. The timing of Burke's interview is no coincidence. December 2016 will mark the 20th anniversary of JonBenet's 1996 murder, and his interview will air just days before the premiere of The Case of JonBenet Ramsey, also on CBS. Some people have speculated that you've been hiding out for this last 20 years. Burke Ramsey breaks his silence. Will Burke be able to clear up some of the things that never made sense about the JonBenet Ramsey case? The discovery. JonBenet's body was found the day after Christmas in the basement of the Ramseys' home, roughly 8 hours after her parents, Patsy and John Ramsey, reported her missing. So why didn't her parents check their own basement before calling the cops? Investigators initially noted there were no signs of a break-in, adding to suspicions against the family. Compromised crime scene. A big reason why all leads turned out to be dead ends? Police didn't seal off the crime scene, allowing family and friends to walk around the house after the crime was reported. Former Boulder Police Chief Mark Beckner explained via Reddit that since the crime occurred on a holiday, there were fewer officers available to get to the scene. Shady neighborhood. The Ramsey family's mansion reportedly wasn't located in the nicest neighborhood, with CBS News reporting that there were more than 100 burglaries in the area in the weeks and months before JonBenet's death. The community also had a seemingly high concentration of potential criminals, with 38 registered sex offenders living within 2 miles of the family's house at the time of the murder. The ransom note. Patsy Ramsey claimed to have found a 2.5-page handwritten ransom note under some unusual circumstances. It demanded the bizarrely precise sum of $118,000 for her daughter's return. That amount was almost exactly what John earned in a bonus that year. In his Reddit interview, Beckner said experts have never before encountered a ransom note with such strange content. Authorities analyzed samples of Patsy and John's handwriting. While John was ruled out, Patsy's sample was deemed inconclusive. Staged? In his Reddit interview, Beckner said the cause of JonBenet's death was strangulation, but she was also hit on the head close to an hour earlier, rendering her unconscious. Beckner then explained, "The rest of the scene we believed was staged, including the sexual assault, to make it look like a kidnapping/assault gone bad. I have avoided saying who I believe is responsible and let the facts speak for themselves." False confession. Nearly 10 years after the case first made headlines, the tragedy was in the news yet again in 2006, when John Mark Carr, a teacher living in Thailand, claimed he was guilty of JonBenet's murder, and that it was an accident resulting from a bizarre sexual encounter. He also claimed that he had drugged his victim. Here's where it gets even creepier. None of that happened. DNA tests proved that Carr was nowhere near the crime scene, and no traces of drugs were found in JonBenet's system. And Beckner could further rule out Carr's culpability. We were able to confirm that he was not even in Colorado at the time by just doing some routine checking and then obtained photos of him in Georgia at the time. The intruder theory. While the initial police reports claimed there were no signs of forced entry, a damaged basement window was later investigated as a possible entry point for the intruder/killer. Detective Jim Kolar worked on the JonBenet case and detailed the investigation in his book, Foreign Faction: Who Really Killed JonBenet Ramsey. Kolar didn't believe there was an intruder involved,
since cobwebs in the window through which the supposed intruder entered the home weren't disturbed. Kolar also claims that a shard of glass from the broken window was found resting on the windowsill, and that too likely would have been brushed away with the cobwebs by an entering intruder. Unidentified DNA. Kolar also claims that DNA from 2 males and 1 female was found under JonBenet's fingernails. Unfortunately, the DNA evidence was too tiny and badly degraded to determine whether its source was skin, tissue, or blood. What investigators do know is that it didn't match the DNA evidence from the unknown male found elsewhere. Kolar went on to say, "If you look at all the trace samples involved in this, if you follow the DNA evidence solely, then we should be looking for 6 perpetrators, not 1. District Attorney Mary Lacey explained why this unused DNA evidence may not be valuable, however, telling Westward, "The DNA in your test could be there because of a contact that was weeks, months, even years before the crime occurred. It's not possible to make inferences about the tissue source here." Abuse allegations. Kolar claimed records show JonBenet visited her pediatrician 27 times over the last 3 years of her life, but the quantity of visits was not excessive, according to her doctor, and did not indicate signs of sexual abuse. However, Kolar claims that when he presented JonBenet's autopsy report and photos to other physicians, they agreed that she likely suffered from some sort of sexual assault before her death, which was adamantly denied by the family. The indictment. In 1996, a grand jury sought to indict John and Patsy Ramsey on charges of child abuse, resulting in death and being accessories to a crime, according to court documents released 3 years later. Potential charges included placing JonBenet in a situation which posed a threat of injury to the child's life, as well as obstructing justice. Furthermore, the documents accuse each parent of helping someone suspected of the crime to avoid arrest. Whether that means they helped each other or another is unclear. District attorneys, however, did not pursue these charges due to insufficient evidence. The Ramseys' attorney called the indictments nonsensical, saying they reveal nothing about the evidence reviewed by the grand jury and are clearly the result of a confused and compromised process. Given the twists and turns this case has taken over 2 decades, it seems less likely than ever that we'll get to the truth of what really happened to JonBenet.